Tres. Buenas noches a la docente del curso, buenas noches a los compañeros. Somos el grupo integrado por Nessa Registro Bodi y Julio César Nacota Freire, el que habla. El presente el trabajo es para analizar sobre si fue o no fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social en el Perú. Al respecto, podemos decir que en los años 1960 aproximadamente, existía la necesidad de incluir a la clase rural en el sistema económico, social y político, de una necesidad, donde estos habían sido marginados y olvidados. En el año 1969, siendo presidente Juan Velasco Alvarado, dio una ley que fue la reforma agraria, con el objetivo de beneficiar a los pobladores agricultores y que se mejore la agricultura en nuestro país y dar una mejor vida a gran parte de la población que eran los agricultores. En ese intento jurídico de inclusión, el objetivo principal era redistribuir las tierras entre los agricultores y así mejorar la producción agrícola en el Perú, buscando la modernización de la agricultura, como ya mencioné. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista económico y social en Perú? Ha habido dos posiciones, inclusive hasta ahora habrá dos posiciones, porque una parte se benefició, otra no se benefició. Los agricultores se beneficiaron, recibieron tierra y un intento de modernización de la agricultura. Y lo que se perjudicaron fueron los dueños de los terrenos, los dueños de las fincas. Entonces, nosotros tenemos la interrogante como grupo. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico, social en el Perú? Bueno, nosotros pensamos que no fue beneficioso. En cuanto a esta interrogante, podemos considerar que la reforma agraria no fue beneficiosa. No fue beneficiosa por la improvisación con lo que se hizo la reforma. No tuvo estrategia. No se evaluó las repercusiones, los daños colaterales, no se evaluó. Con el propósito de sustentar nuestra tesis, mi compañero va a dar una explicación al respecto. Deseo la palabra. Muy buenas noches. Al respecto, con esta introducción, nosotros queremos precisar que estos tres aspectos, tanto político, social y económico, van a ser tratados de forma paralela, ya que según el análisis realizado no ha existido una distinción específica que determine una afectación gradual, sino por el contrario, ello fue evidenciado en un contexto general derivándose en consecuencias inmediatas. Esto debido a una hipótesis cerrada inicial o principal histórica del gobierno que pensaba, tal cual lo manifestaba Mariátegui, que la tierra era el problema central del dominio económico en el país, ya que él pensaba que había que solamente redistribuir la tierra y con eso se solucionaba el problema. Sin embargo, no contemplaba que no solo es la tierra, sino también es el capital humano, los insumos, los proveedores, entre otras cosas necesarias para poder llevar a cabo esta situación. Ahora, hay que resaltar que esto fue la gran reforma o la primera reforma que lanzó el Estado peruano. Entonces, en un análisis exhaustivo, el profesor y antropólogo de la Pontífica Universidad Católica de Perú, Carlos Eduardo Aramburu, señala que el pensamiento erróneo principalmente contemplaba cuatro aspectos. En un primer aspecto, él señalaba que el gobierno pensaba que estas comunidades campesinas de la costa y la sierra se definían como empresas productivas colectivas. Sin embargo, ya desde los años 30 ya se había privatizado el acceso a la tierra. Entonces, estas comunidades funcionaban en un sistema mixto de propiedad colectiva e individual, de tal manera que la función principal de estas comunidades
no era la producción, sino era la representación y defensa de este territorio comunal. En un segundo lugar, nosotros podemos evidenciar que hubo una desinformación gravísima al del Estado al pensar que estas empresas ya eran modernas. Sin embargo, esto era todo lo contrario, porque se pudo evidenciar en la forma de cómo pagaban todavía a los obreros en ese entonces, que todavía mantenían un sistema feudatario. Es decir, le pagaban al personal con 10 o 15 días de trabajos gratis para que con eso, sin salario, puedan redistribuirse. En un tercer lugar, hubo un aspecto interno en cuanto hubo una muy baja o casi nula conectividad y comunicación entre estas empresas y el gobierno, lo cual dificultaba que esta reforma prosperara. Y en un cuarto lugar, y quizás uno de los más importantes, no solo para esta reforma, sino para el país, desafortunadamente coincidió con el terrorismo. Es decir, Sendero Luminoso en esta parte de la sierra no solo asesinó a administradores y gerentes, sino que también anuló prácticamente toda iniciativa del plan de esta reforma agraria. Entonces, nosotros debemos precisar que esta reforma en sí tampoco se lanzó en una convocatoria, en una consulta popular local, donde el clamor principal era requerir tierras propias y no hacer cooperativas, pero ya era evidente que la tierra no iba a alcanzar para cada uno o para todos los que los exigían. De todo esto nosotros, en cuanto a la evaluación y en lo sostenido por el catedrático en base al argumento planteado, podemos concluir que esta reforma agraria no benefició al Perú. Esto debido a que en su momento, incluso ahora, no existe ni existió una política clara para sostener, apoyar y desarrollar la economía campesina de la sierra mediante su agricultura, por lo cual la inclusión social aún es un tema pendiente que solo figura en textos, pero no es ejecutado en su denominación objetiva. Es más, actualmente ningún gobierno ha prevalecido ello, no evidenciándose ningún cambio desde entonces hasta ahora, donde podríamos valernos incluso del último censo realizado en comparación del año 2012 con el año de 1994, que indica que hasta ahora el 75% contiene propiedades menores a las 5 hectáreas, o es más, muchos de estos pobladores solo tienen primaria o secundaria incompleta, por lo cual el capital humano se ha desarrollado muy vagamente. Entonces, es necesario para nosotros centrarnos en este sector de la población rural campesina, teniendo ello un rol importante dentro del abastecimiento de la canasta básica familiar del pueblo peruano y sacarlo de esta marginación y pobreza continua que admiten desde ya hace mucho tiempo y nadie realiza algo al respecto de forma responsable. Es esto el análisis en cuanto a nosotros o podemos sostenerlo como grupo y espero hayan podido ser partícipe o pueda asegurar el planteamiento ejecutado. Sin otro en particular, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.